Eso no fue una negociación, fue un ultimátum. 15 minutos, o cooperas o desapareces. Así fue como Estados Unidos trató a la cúpula del régimen venezolano después de la captura de Nicolás Maduro. Y lo más importante aquí no es la amenaza en sí, sino lo que revela sobre quién entregó a quién ya estaba negociando antes y quién ahora intenta reescribir su propia historia para sobrevivir políticamente. En los últimos días, un reportaje del periódico británico The Guardian sacó a la luz un detalle explosivo. Según la publicación, Delcy Rodríguez, la vicedictadora de Maduro, entonces vicepresidenta de Venezuela, habría recibido un mensaje directo de Estados Unidos justo después de la captura de Maduro. El contenido era simple, brutal y directo. O cooperaba con la transición impuesta por Washington o sería retirada del proceso de forma definitiva, eliminada. 15 minutos para decidir, ni espacio para la ambigüedad. A primera vista, el relato parece confirmar una operación de fuerza estadounidense. Pero cuando se observa el contexto completo, lo que emerge no es solo coerción externa, es un esfuerzo interno desesperado por controlar la narrativa. Porque esta filtración no parece una denuncia, parece una defensa preventiva. Delcy Rodríguez enfrenta hoy acusaciones dentro de la propia Venezuela. Parte del régimen la acusa de haber planeado, junto con otros miembros del núcleo duro chavista, la entrega de Maduro para preservar el sistema y asumir el poder. La narrativa de fuimos amenazados funciona como un escudo político. Desplaza la culpa. No fuimos cómplices, fuimos víctimas. No hubo traición, fue supervivencia, porque nada indica improvisación, muy por el contrario. Según información publicada también por el Wall Street Journal, ya existía un plan previo para la salida de Maduro. Washington quería evitar una guerra civil, el colapso total del Estado venezolano o una fragmentación armada del territorio. La idea era clara, sacar a Maduro, mantener la estructura, cambiar la cara del régimen. A Maduro le habrían ofrecido una salida negociada, asilo en países aliados, Emiratos Árabes, Rusia, Turquía. Incluso Brasil aparece como una posibilidad entre bastidores. Él se negó, apostó a que sobreviviría. Apostó mal. Cuando se llevó a cabo la operación estadounidense, Delcy Rodríguez no estaba en Caracas. Estaba en la isla de Margarita, lejos del centro del poder, fuera del alcance de cualquier reacción popular inmediata. Pocas horas después de la captura de Maduro, ella regresa y asume el control político. Su hermano, Jorge Rodríguez, consolida su posición institucional. La sucesión ocurre demasiado rápido como para ser improvisada. Por eso, la narrativa de los 15 minutos debe leerse con cuidado. Ella no explica lo que pasó, ella intenta justificar. Ella intenta borrar la impresión cada vez más fuerte, tanto dentro como fuera de Venezuela, de que hubo colaboración interna directa, y el comportamiento posterior lo confirma. A pesar del discurso público agresivo, Delcy sigue obedeciendo la agenda impuesta por Washington. Una de las primeras señales vino con la liberación acelerada de los presos políticos. 800 hasta ahora. El propio presidente estadounidense anunció públicamente la medida, agradeciendo al liderazgo venezolano por el gesto humanitario. No fue una petición, fue una orden ejecutada. Y desde entonces, decenas de presos empezaron a salir. Argentinos, diplomáticos, opositores, empleados de embajadas y otros fueron detenidos bajo acusaciones de colaborar con Estados Unidos. Informes internos señalan que sectores de la Iglesia Católica venezolana estarían siendo utilizados como intermediarios para presionar a las familias de los presos políticos. En algunos casos, exigiendo silencio, repliegue político, dinero a cambio de información o promesas de liberación. Colapso moral completo de instituciones que deberían proteger y no extorsionar. Mientras tanto, el régimen insiste en la narrativa oficial. No existen presos políticos, solo criminales comunes. Las cuentas no cuadran. Por otro lado, el régimen libera presos, y eran presos políticos. Por otro lado, niega que tenían presos políticos. Los números se contradicen, las imágenes desmienten el discurso, y aún con esa represión selectiva, las señales de desgaste continúan. Pequeñas manifestaciones empiezan a reaparecer, discretas, localizadas, pidiendo liberación total, pidiendo elecciones reales, pidiendo el fin del miedo. El régimen libera a algunos para sobrevivir, pero mantiene a muchos para gobernar por medio del terror. Y el segundo gran giro de Venezuela está en Cuba. La caída de Maduro cortó el principal oxígeno del régimen cubano, el petróleo subsidiado. Y sin él, la isla entró en colapso energético. Los apagones se volvieron diarios, después semanales, ahora estructurales. Ni siquiera los hoteles de La Habana se salvan ya. Algo inédito. El turismo, la última fuente relevante de ingresos del país, empezó a derrumbarse.
Cuba intentó importar petróleo de África, 17,000 toneladas. Eso mantiene la red eléctrica por poco más de un día. México señala que también podría interrumpir el suministro, y Washington evalúa un bloqueo naval completo para impedir cualquier entrada de combustible. El objetivo es claro: o el régimen cae o el país se apaga, literalmente. Y aquí surge una pregunta incómoda pero inevitable. Si Estados Unidos logró remover a Maduro sin guerra, sin invasión terrestre, sin un colapso regional inmediato, ¿por qué no haría lo mismo en Cuba? La respuesta se está poniendo a prueba ahora. Fuentes entre bastidores indican que Washington ya ha sondeado a cuadros internos del régimen cubano dispuestos a colaborar a cambio de supervivencia política. Nada de esto es improvisado, es un modelo. Mientras tanto, en Brasil, el gobierno opta por un silencio vergonzoso. El país se abstiene en votaciones internacionales que condenan violaciones de derechos humanos en Venezuela e Irán. Lula se aísla moralmente. Lula mantiene diálogo con Washington, agenda una visita, intenta preservar la influencia regional, pero carga con el peso de haber apostado por regímenes que ahora están colapsando. La pregunta final no es si Delcy Rodríguez fue amenazada. La verdadera pregunta es otra. ¿Cuántos dentro del régimen ya habían decidido entregar a Maduro incluso antes de que existiera la amenaza? ¿Cuántos todavía están negociando su propia supervivencia mientras fingen resistencia? ¿Y cuántos regímenes en la región se dieron cuenta de que el modelo cambió? Porque lo que estamos viendo no es solo el fin de un dictador, es la consolidación de una nueva forma de derrocar regímenes. Presión económica total, aislamiento energético, cooptación interna y sustitución quirúrgica del mando político. Sin tanques, sin ocupación, sin discursos épicos. La historia de Venezuela aún está lejos de terminar, pero una cosa ya quedó clara. Cuando llega el ultimátum, quien realmente manda no pregunta dos veces. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like en el video y puedes hacerte miembro de nuestro canal para apoyar mi trabajo aquí en esta plataforma. Yo soy Shimon Oliveira y te espero en el próximo video. Hasta entonces.